La mañana despertaba perezosamente sobre las calles de la ciudad. El sol, aún tímido, comenzaba a asomarse entre los edificios, dibujando largas sombras que se extendían como dedos sobre el asfalto. En una esquina bulliciosa, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el humo de los automóviles, María comenzaba su rutina diaria. María era una mujer de unos 40 años, aunque su rostro, marcado por las dificultades, sugería una edad mayor. Sus ojos, de un marrón profundo, guardaban una mezcla de determinación y cansancio. Su cabello, antes de un negro intenso, ahora mostraba mechones plateados que enmarcaban su rostro ovalado. Sus manos, ásperas y callosas, eran testigos silenciosos de años de trabajo incesante. Con movimientos metódicos, casi automáticos, María desplegaba su pequeño puesto ambulante. Una mesa plegable, algo desvencijada pero limpia, era la base de su negocio. Sobre ella, colocaba cuidadosamente una variedad de recipientes plásticos, cada uno lleno de diferentes ingredientes: tomates cortados en cubos, cebollas finamente picadas, cilantro fresco y salsas de diversos colores y consistencias. El plato estrella de María eran sus tacos. No eran tacos comunes, eran pequeñas obras de arte culinario, resultado de una receta transmitida por generaciones en su familia. El secreto, solía decir con una sonrisa enigmática, estaba en el amor con el que preparaba cada ingrediente. Mientras organizaba su puesto, María no podía evitar que su mente divagara hacia preocupaciones más sombrías. Su cuerpo, que una vez fue fuerte y resistente, ahora albergaba una enfermedad silenciosa pero implacable. Los médicos habían sido claros: necesitaba tratamiento constante, medicamentos costosos y posiblemente una cirugía en el futuro cercano. Cada centavo que ganaba era una batalla ganada contra el tiempo y contra su propia mortalidad. El tintineo de las monedas en su bolsillo le recordaba constantemente su precaria situación económica. Cada día era un desafío, una lucha por sobrevivir, no solo a la enfermedad, sino también a la pobreza que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, María se negaba a rendirse. Su espíritu, forjado en la adversidad, era su mayor fortaleza. Los primeros clientes comenzaron a llegar poco después de las 7 de la mañana. Eran en su mayoría trabajadores de oficina, apurados y con el ceño fruncido, buscando un desayuno rápido antes de sumergirse en otro día de trabajo. María los recibía a todos con una sonrisa cálida y genuina. Para ella, cada cliente era más que una simple transacción. Era una oportunidad de conexión humana, un recordatorio de que, a pesar de sus dificultades, aún tenía algo valioso que ofrecer al mundo. «Buenos días, don Carlos», saludó María a uno de sus clientes habituales, un hombre mayor con gafas gruesas y un maletín gastado. «¿Lo de siempre?». Don Carlos asintió con una sonrisa cansada. «Por favor, María, tus tacos son lo único que me da fuerzas para enfrentar otro día en esa oficina infernal». María rió suavemente mientras preparaba el pedido. Sus manos se movían con destreza, apilando los ingredientes en perfecto equilibrio sobre las tortillas calientes. «No diga eso, don Carlos. Su trabajo es importante y usted es muy bueno en lo que hace». «Ah, María», suspiró don Carlos, «si todos tuvieran tu optimismo, el mundo sería un lugar mejor». Estas pequeñas interacciones eran el combustible que alimentaba el espíritu de María. En cada sonrisa, en cada palabra amable, encontraba la fuerza para continuar, para luchar contra las adversidades que la vida le había impuesto. A medida que avanzaba la mañana, el ritmo de trabajo se intensificaba. María se movía con eficiencia, preparando pedidos, cobrando, dando cambio, todo mientras mantenía una conversación amigable con sus clientes. Su pequeño puesto se había convertido en un punto de encuentro para muchos, un oasis de calidez humana en medio del frenético ritmo de la ciudad. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su actitud positiva, María ocultaba un dolor constante. Cada movimiento, cada gesto, le recordaba su condición. A veces, cuando el dolor se volvía insoportable, se permitía un momento de debilidad, apoyándose discretamente en su mesa, respirando profundamente hasta que la oleada de malestar pasaba. Pero estos momentos eran breves y privados. Ante el mundo, María se mantenía fuerte e inquebrantable. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a ser sofocante, María notó a una joven que se acercaba a su puesto. La chica,
de no más de 20 años, tenía un aspecto demacrado y ojos hundidos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones demasiado pesadas para alguien tan joven. «¿En qué puedo ayudarte, cariño?», preguntó María con dulzura. La joven miró el menú con indecisión. «Yo solo estaba mirando», murmuró, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. María comprendió de inmediato la situación. Sin decir una palabra, preparó uno de sus tacos más sustanciosos y se lo ofreció a la joven. «Toma, prueba este. Es cortesía de la casa». Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. «No puedo aceptarlo», dijo con voz temblorosa. «No tengo con qué pagar». María sonrió con ternura. «No todo en esta vida se paga con dinero, cariño. A veces una sonrisa es suficiente. Come, y cuando puedas pasa la amabilidad a alguien más que lo necesite». La joven tomó el taco con manos temblorosas y después de dar el primer bocado, dejó escapar un sollozo de alivio y gratitud. María sintió que su corazón se encogía. ¿Cuántas veces había estado ella misma al borde del abismo, deseando que alguien le tendiera una mano? La empatía era un lujo que muchos no podían permitirse, pero para María era una necesidad, una forma de mantener su humanidad en un mundo que a menudo parecía demasiado frío e indiferente. A medida que la tarde avanzaba, el flujo de clientes disminuyó. María aprovechó estos momentos más tranquilos para hacer un recuento mental de sus ganancias del día. Cada moneda, cada billete arrugado, representaba un paso más hacia su próximo tratamiento médico, hacia la posibilidad de otro día de vida. Fue durante uno de estos momentos de calma cuando María notó a un hombre que la observaba desde la acera opuesta. Era un individuo que desentonaba claramente con el entorno. Traje impecable, zapatos brillantes, un reloj que probablemente costaba más que todo lo que María poseía. Por un instante, sus miradas se cruzaron y María sintió una extraña sensación de familiaridad que no pudo explicar. El hombre comenzó a cruzar la calle, sus ojos fijos en María con una expresión de incredulidad y shock. María se tensó instintivamente, preguntándose si había hecho algo mal, si este hombre representaba algún tipo de autoridad que venía a cuestionar su derecho a vender en la calle. «Disculpe», dijo el hombre con voz temblorosa al llegar al puesto. «Esa pulsera que lleva, ¿podría verla más de cerca?». María miró su muñeca, donde descansaba una sencilla pulsera de cuentas azules. Era lo único que conservaba de su pasado, un objeto que había estado con ella desde que tenía memoria. Siempre había asumido que era un regalo de sus padres, aunque no tenía recuerdos claros de ellos. Con cierta vacilación, María extendió su brazo, permitiendo que el hombre examinara la pulsera. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tocaba suavemente las cuentas, como si estuviera reconociendo a un viejo amigo. ¿Dónde conseguiste esto?», preguntó el hombre con voz entrecortada. María se encogió de hombros. «La he tenido desde siempre. Creo que era de mi madre, pero no estoy segura. No tengo muchos recuerdos de mi infancia». El hombre la miró fijamente, con una mezcla de emociones que María no pudo descifrar. Antes de que pudiera decir algo más, el dolor en su costado se intensificó repentinamente, obligándola a doblarse ligeramente. «¿Está bien?», preguntó el hombre, su voz llena de preocupación. María asintió, forzando una sonrisa. «Sí, solo un pequeño malestar, nada de qué preocuparse». Pero el hombre no parecía convencido. Su mirada se paseó por el pequeño puesto, por las manos callosas de María, por las arrugas prematuras en su rostro. Algo en su expresión cambió, como si estuviera tomando una decisión trascendental. «Me gustaría hablar más con usted», dijo finalmente. «¿Podríamos reunirnos en algún momento, cuando termine su jornada?». María dudó. No era común que un extraño, especialmente alguien de apariencia tan acomodada, mostrara interés en ella. Sin embargo, algo en la mirada del hombre, una mezcla de esperanza y dolor, la conmovió. «Termino alrededor de las 7», respondió finalmente. «Hay un pequeño café en la esquina donde a veces tomo un té antes de irme a casa». El hombre asintió, una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. «Estaré allí. Gracias». Mientras el hombre se alejaba, María no pudo evitar sentir que algo importante acababa de suceder, aunque no podía imaginar qué. La pulsera en su muñeca, que siempre había sido una parte tan natural de ella, de repente parecía pesar más, como si guardara secretos que estaban a punto de ser revelados.
El resto de la tarde transcurrió en una bruma de actividad y pensamientos dispersos. María atendió a sus clientes con su habitual amabilidad, pero su mente estaba en otra parte, imaginando posibles escenarios para su encuentro con el misterioso hombre. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, María empezó a recoger su puesto. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, en parte por el cansancio acumulado del día, en parte por la anticipación de lo que estaba por venir. Guardó cuidadosamente los ingredientes sobrantes en una pequeña nevera portátil. Nada se desperdiciaba. Lo que no se vendía hoy sería su cena esta noche y parte de su inventario para mañana. Limpió meticulosamente cada superficie, asegurándose de dejar todo impecable. Para María, mantener su pequeño negocio limpio y ordenado era una cuestión de orgullo y respeto, tanto hacia sus clientes como hacia sí misma. Finalmente, con todo recogido y asegurado, María se permitió un momento para respirar profundamente. El dolor en su costado había sido una presencia constante durante todo el día, pero ahora que la adrenalina del trabajo comenzaba a disiparse, se hacía más notorio. Sacó de su bolso un frasco de pastillas, tomó una con un sorbo de agua y cerró los ojos, esperando que el medicamento hiciera efecto. Con paso lento pero decidido, María se dirigió hacia el café en la esquina. Era un lugar pequeño y acogedor, con luces tenues y el aroma reconfortante del café recién hecho. Eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle y la gente que pasaba, cada uno inmerso en su propio mundo, con sus propias luchas y alegrías. Mientras esperaba, María no pudo evitar reflexionar sobre su vida. ¿Cómo había llegado a este punto? Sus recuerdos más antiguos eran confusos, fragmentados. Recordaba una infancia en un orfanato, rostros amables pero impersonales, una sensación constante de no pertenecer. La pulsera en su muñeca había sido su única conexión con un pasado que no podía recordar, un recordatorio tangible de que alguna vez había tenido una familia, alguien que la había amado lo suficiente como para regalarle algo tan hermoso. Su juventud había sido una serie de trabajos mal pagados, de luchas por sobrevivir en una ciudad que a menudo parecía más un depredador que un hogar. Y luego, la enfermedad. Al principio fueron solo pequeñas molestias, fatiga que atribuyó al exceso de trabajo, dolores que ignoró pensando que eran parte natural del envejecimiento. Pero gradualmente, los síntomas se volvieron imposibles de ignorar. El diagnóstico había sido un golpe devastador, una enfermedad crónica, potencialmente mortal sin el tratamiento adecuado. Tratamiento que, por supuesto, estaba muy fuera de su alcance económico. Fue entonces cuando María tomó la decisión de abrir su pequeño puesto de comida. Era un trabajo duro, con largas horas bajo el sol o la lluvia, pero le daba la flexibilidad que necesitaba para asistir a sus citas médicas y, más importante aún, le proporcionaba un ingreso que, aunque modesto, le permitía pagar por sus medicamentos y tratamientos básicos. El sonido de la puerta del café abriéndose sacó a María de sus reflexiones. El hombre del traje elegante entró, su mirada recorriendo el lugar hasta encontrarla. Una vez más, María sintió esa extraña sensación de familiaridad, como si estuviera viendo a alguien que conocía de toda la vida, pero no podía recordar. «Gracias por venir», dijo el hombre mientras se sentaba frente a ella. De cerca, María pudo ver las líneas de preocupación en su rostro, la tensión en sus hombros. Este hombre, a pesar de su aparente riqueza, cargaba con sus propios pesares. «Me llamo Roberto», continuó el hombre, «y creo que tú podrías ser mi hija perdida». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña mesa. María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, que los sonidos del café se volvían distantes y amortiguados. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «Yo no entiendo», logró decir finalmente. «¿Su hija perdida? Pero ¿cómo es posible?». Roberto sacó de su bolsillo una fotografía desgastada y la colocó sobre la mesa. En ella, una niña pequeña sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. Y allí, en su muñeca, resplandecía la misma pulsera de cuentas azules que María llevaba en ese momento. María sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Con manos temblorosas tomó la fotografía, acercándola a su rostro para examinarla más de cerca. La niña en la imagen tenía su mismo cabello oscuro, sus mismos ojos marrones.
Era como mirarse en un espejo que reflejara el pasado. «Esta pulsera», comenzó Roberto, su voz quebrada por la emoción, «la mandé a hacer especialmente para mi hija en su 5º cumpleaños. Cada cuenta fue seleccionada cuidadosamente, cada una representando un deseo para su futuro. Salud, felicidad, amor, éxito. Era única en el mundo». María escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Una parte de ella quería creer desesperadamente en lo que estaba escuchando. Anhelaba la conexión y el sentido de pertenencia que siempre le habían faltado. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser cautelosa después de años de decepciones, se resistía. «Señor Roberto», dijo finalmente, «entiendo que esta situación debe ser muy emotiva para usted, pero debe comprender que para mí es difícil de creer. No tengo recuerdos de mi infancia antes del orfanato. ¿Cómo podría ser yo su hija perdida?». Roberto asintió, comprendiendo la incredulidad de María. «Lo sé, y no espero que me creas de inmediato. Pero déjame contarte la historia, por favor. Después, si lo deseas, podemos hacer una prueba de ADN para confirmar todo». María asintió lentamente, indicándole que continuara. Roberto tomó un profundo respiro antes de comenzar su relato. «Hace 35 años, mi esposa y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Teníamos todo lo que podíamos desear: amor, éxito en los negocios, y nuestra pequeña hija, Lucía. Ella era la luz de nuestras vidas». Sus ojos se nublaron con lágrimas contenidas mientras continuaba. «Un día, decidimos hacer un viaje familiar. Estábamos en el parque, Lucía estaba jugando en los columpios. Me distraje por un momento, solo un momento, para atender una llamada de trabajo. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba». El dolor en la voz de Roberto era palpable, y María sintió que su propia garganta se cerraba con emoción. «Buscamos por todas partes. Llamamos a la policía, contratamos investigadores privados, ofrecimos recompensas, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Los años pasaron, y aunque nunca perdimos la esperanza, cada día sin noticias era una agonía». Roberto hizo una pausa, sus ojos fijos en la pulsera en la muñeca de María. «Y entonces, hoy, después de tantos años, te vi en la calle. Esa pulsera, supe que tenía que ser tú, tenía que serlo». María permaneció en silencio por un largo momento, procesando toda la información. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, la historia de Roberto explicaría tantas cosas: su falta de recuerdos de la infancia, la sensación de no pertenecer que siempre la había acompañado, la misteriosa pulsera que nunca había podido explicar. Pero por otro lado parecía demasiado increíble, demasiado conveniente. «Señor Roberto», dijo finalmente, «su historia es impactante y conmovedora. Pero debe entender que para mí es difícil aceptar todo esto así, de repente. He pasado toda mi vida sin saber nada de mi pasado y ahora...». «Lo entiendo, María», interrumpió Roberto suavemente. «No espero que me creas de inmediato. Solo te pido una oportunidad para demostrarlo. Podemos hacer una prueba de ADN, puedo mostrarte más fotos, contarte más sobre Lucía». María asintió lentamente. «Una prueba de ADN sería un buen comienzo», concedió. Roberto sonrió, una mezcla de alivio y esperanza iluminando su rostro. «Gracias, María. No sabes lo que esto significa para mí». En ese momento, un fuerte dolor atravesó el costado de María, haciéndola doblarse sobre sí misma con un gemido ahogado. Roberto se levantó de inmediato, rodeando la mesa para acercarse a ella. «María, ¿qué sucede? ¿Estás bien?». María respiró profundamente, esperando que el dolor pasara. «Estoy bien», logró decir entre dientes. «Es solo una condición médica que tengo. Pasará en un momento». Pero Roberto no parecía convencido. Su rostro mostraba una profunda preocupación. «María, ¿qué tipo de condición médica? ¿Estás recibiendo tratamiento?». María dudó por un momento. Hablar de su enfermedad nunca había sido fácil, y menos con un extraño. Pero algo en la genuina preocupación de Roberto la hizo abrirse. «Es una enfermedad renal crónica», explicó finalmente. «Necesito tratamientos regulares y eventualmente necesitaré un trasplante. Pero por ahora, me las arreglo con medicamentos y diálisis cuando puedo pagarla».
El rostro de Roberto palideció visiblemente. María, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si eres mi hija, si eres Lucía, puedo ayudarte. Tengo los recursos para conseguirte el mejor tratamiento, los mejores médicos. María levantó una mano, interrumpiéndolo. Por favor, señor Roberto, aprecio su oferta, pero aún no sabemos si realmente soy su hija. No puedo aceptar su ayuda basada en una posibilidad. Roberto parecía querer argumentar, pero se contuvo. Respiró profundamente, como intentando calmarse. Tienes razón, por supuesto. Disculpa mi impulsividad. Es solo que la idea de que puedas ser mi Lucía, de que te haya encontrado después de tantos años, solo para descubrir que estás enferma, es abrumador. María asintió, comprendiendo. Lo entiendo, y aprecio su preocupación. Pero por ahora, creo que lo mejor es que nos centremos en confirmar si realmente existe una conexión entre nosotros. ¿Cuándo podríamos hacer esa prueba de ADN? Roberto pareció animarse ante la pregunta. Puedo arreglarlo para mañana mismo, si estás de acuerdo. Conozco una clínica privada que puede procesar los resultados rápidamente. María consideró la propuesta. Mañana era su día libre, el día que normalmente dedicaba a descansar y a ocuparse de sus asuntos médicos. Pero esto era demasiado importante para posponerlo. Está bien, accedió finalmente. Mañana estaría bien. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Gracias, María. No sabes lo que esto significa para mí. Te prometo que sea cual sea el resultado, estaré aquí para apoyarte. María asintió, sin saber qué más decir. La situación era surreal, como si estuviera viviendo en una película o en un sueño del que en cualquier momento despertaría. Intercambiaron números de teléfono y acordaron encontrarse al día siguiente en la clínica. Mientras se despedían, María no pudo evitar notar la mirada de Roberto, una mezcla de esperanza y temor, como si temiera que al dejarla ir, ella pudiera desaparecer nuevamente. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, María no pudo conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, tratando de encontrar sentido a todo lo que había sucedido. Miró la pulsera en su muñeca, esas cuentas azules que siempre había considerado su amuleto de la suerte, su única conexión con un pasado desconocido. ¿Podría ser realmente el vínculo que la unía a una familia que nunca supo que tenía? Los recuerdos de su vida en el orfanato, siempre borrosos y fragmentados, parecían aún más confusos ahora. Recordaba la sensación de soledad, de ser diferente, de no encajar realmente. Los otros niños tenían historias, sabían de dónde venían, incluso si sus historias eran tristes. Ella, en cambio, era un misterio incluso para sí misma. A medida que avanzaba la noche, el dolor en su costado se intensificó. María se levantó con dificultad para tomar sus medicamentos, consciente de que pronto necesitaría otra sesión de diálisis. La enfermedad era un recordatorio constante de su mortalidad, de lo frágil que era su situación. Mientras tomaba las pastillas, su mirada se posó en la fotografía que Roberto le había dado. La había colocado en su mesita de noche, y ahora la niña sonriente parecía mirarla directamente, como un eco del pasado que exigía ser reconocido. María se preguntó cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si nunca se hubiera separado de su familia. Habría crecido mimada y protegida, habría tenido la oportunidad de estudiar, de viajar, de perseguir sus sueños. Estaría ahora luchando contra una enfermedad que amenazaba con acortar su vida. Pero también se preguntó si, de haber crecido en esa vida de privilegios, sería la misma persona que era ahora. Sus luchas, sus dificultades, habían forjado su carácter, le habían enseñado compasión y resiliencia. Perdería eso si resultaba ser la hija perdida de un millonario. El amanecer la encontró aún despierta, sus pensamientos girando en un carrusel interminable de preguntas sin respuesta. Se preparó para el día con movimientos mecánicos, su mente dividida entre la anticipación y el temor por lo que el día podría traer. A la hora acordada, María se encontró frente a la clínica privada. El edificio, con su fachada de cristal y acero, parecía fuera de lugar en el modesto barrio al que ella estaba acostumbrada. Se sintió pequeña e insignificante mientras entraba, consciente de las miradas curiosas de los empleados y otros pacientes. Roberto ya estaba allí, esperándola en el vestíbulo. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa esperanzada.
María, ¿viniste?, dijo, como si una parte de él hubiera temido que ella cambiara de opinión. Por supuesto, respondió María tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Creo que ambos necesitamos respuestas. Roberto asintió guiándola hacia los elevadores. El doctor nos está esperando. Es un viejo amigo mío, de confianza absoluta. Nos aseguraremos de que todo se maneje con la máxima discreción. Mientras subían en el elevador, María notó que Roberto la observaba de reojo, como si estuviera buscando en sus facciones algún rastro de la niña que había perdido hace tantos años. El silencio entre ellos estaba cargado de expectativas y temores no expresados. El doctor los recibió con una sonrisa profesional y amable. Explicó el procedimiento de la prueba de ADN, asegurándoles que los resultados estarían listos en cuestión de horas gracias a la tecnología avanzada de la clínica. Mientras el doctor tomaba las muestras necesarias, María no pudo evitar notar la ansiedad en el rostro de Roberto. Para él, esta prueba representaba la culminación de décadas de búsqueda y esperanza. Para ella, era el posible comienzo de una nueva vida, una que nunca había imaginado posible. Ahora, dijo el doctor una vez que hubo tomado las muestras, normalmente les pediría que volvieran en unas horas para los resultados, pero dado lo especial de esta situación, les sugiero que esperen aquí. Tenemos una sala privada donde pueden estar cómodos mientras procesamos las muestras. Roberto y María asintieron, agradeciendo al doctor antes de ser conducidos a una elegante sala de espera. Las paredes estaban decoradas con pinturas abstractas y cómodos sillones invitaban al descanso. Una mesa en el centro ofrecía una variedad de refrigerios y bebidas. Una vez solos, el silencio volvió a caer entre ellos, pesado y cargado de expectativas. María se sentó en uno de los sillones, sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Roberto, por su parte, parecía incapaz de quedarse quieto, caminando de un lado a otro de la habitación. María, dijo finalmente deteniéndose frente a ella, sé que todo esto debe ser abrumador para ti. Quiero que sepas que, sea cual sea el resultado, estoy agradecido de haberte conocido. Tu fuerza, tu dignidad frente a las adversidades, me has impresionado profundamente. María sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Roberto, llenas de sinceridad y emoción, tocaron algo profundo en su interior. Gracias, logró decir. Yo también estoy agradecida de haberlo conocido, señor Roberto. Su historia, su dedicación a encontrar a su hija, es admirable. Roberto sonrió tristemente. Durante años, buscar a Lucía fue lo único que me mantuvo en pie. Después de perderla, mi esposa, la madre de Lucía, cayó en una profunda depresión. Falleció hace 10 años, sin haber perdido nunca la esperanza de encontrar a nuestra hija. María sintió una punzada de dolor al escuchar esto. La idea de que pudiera tener una madre que ya no estaba, una madre a la que nunca conocería, era desgarradora. Lo siento mucho, dijo suavemente. Roberto asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Gracias. Sabes, a veces pienso que si la hubiera encontrado antes, pero no sirve de nada pensar en el y sí. Lo importante es el ahora. Se sentó junto a María, mirándola con intensidad. María, quiero que sepas que, sin importar lo que diga esa prueba, quiero ayudarte. Con tu enfermedad, con lo que necesites. No es justo que alguien tan joven y valiente como tú tenga que luchar sola contra algo así. María se sintió conmovida por la oferta, pero al mismo tiempo, una parte de ella se resistía a aceptar ayuda tan fácilmente. Toda su vida había luchado por salir adelante por sí misma, y la idea de depender de alguien más, incluso si ese alguien resultaba ser su padre biológico, era difícil de aceptar. Señor Roberto, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, agradezco profundamente su oferta, pero es difícil para mí aceptar ayuda así, tan de repente. He pasado toda mi vida luchando sola, y aunque sé que mi situación es precaria, no puedo simplemente... Roberto levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. Lo entiendo, María. No pretendo imponerme en tu vida o tomar decisiones por ti. Solo quiero que sepas que, si lo necesitas, estaré aquí. No como un extraño rico que quiere hacer caridad, sino como alguien que se preocupa por ti, sea cual sea el resultado de esta prueba. María asintió, sintiéndose un poco más tranquila. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era menos tenso,
más contemplativo. Las horas pasaron lentamente. Roberto intentó mantener una conversación ligera, preguntándole a María sobre su vida, su trabajo, sus sueños. María se encontró compartiendo más de lo que normalmente haría con un extraño, hablando de sus luchas diarias, de la satisfacción que sentía al preparar comida para otros, de cómo, a pesar de las dificultades, nunca había perdido la esperanza de un futuro mejor. Roberto escuchaba con atención, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y dolor. Era evidente que la idea de que su hija pudiera haber pasado por tantas dificultades le pesaba enormemente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y el doctor entró, sosteniendo un sobre en sus manos. El ambiente en la habitación se cargó instantáneamente de tensión. «Tenemos los resultados», anunció el doctor, su tono profesional pero con un toque de emoción contenida. Roberto se puso de pie de un salto, mientras María permaneció sentada, sintiendo que sus piernas no la sostendrían si intentaba levantarse. «¿Y bien?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. El doctor miró a ambos, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. «Los resultados son concluyentes. María, usted es, sin lugar a dudas, la hija biológica del señor Roberto». El mundo pareció detenerse por un momento. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones, mientras que Roberto dejó escapar un sollozo ahogado. En un instante, él estaba a su lado arrodillándose frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Lucía», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Mi Lucía». María, o Lucía como acababa de descubrir que era su verdadero nombre, se encontró llorando sin poder contenerse. Años de preguntas sin respuesta, de sentirse perdida y sola en el mundo, parecían disolverse en ese momento. Roberto la envolvió en un abrazo, y ella se permitió hundirse en él, sintiendo por primera vez en su vida adulta la sensación de seguridad y pertenencia que solo un padre puede proporcionar. El doctor, discretamente, salió de la habitación, dejándolos solos para procesar la noticia y el torrente de emociones que la acompañaba. Pasaron varios minutos antes de que pudieran separarse y comenzar a hablar. Roberto no podía dejar de mirarla, como si temiera que fuera a desaparecer si apartaba la vista. «Tengo tanto que contarte», dijo finalmente. «Tantos años perdidos que recuperar». María, aún luchando por asimilar la noticia, asintió lentamente. «Yo no sé ni por dónde empezar. Toda mi vida he sido María, la huérfana, la que no tenía pasado. Y ahora eres Lucía», completó Roberto suavemente. «Lucía Montero, mi hija. Pero eso no significa que dejes de ser María. Eres ambas, tu pasado y tu presente unidos». María, o Lucía, como tendría que acostumbrarse a llamarse, sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que, en cuestión de horas, había pasado de ser un extraño a ser la conexión con su pasado perdido. «Hay tanto que quiero saber», dijo. «Sobre mi madre, sobre mi infancia, sobre todo». Roberto asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas y una sonrisa que parecía no poder contener. «Te contaré todo, cada detalle. Pero primero, Lucía, quiero que sepamos más sobre tu condición médica. Mencionaste una enfermedad renal. Necesitamos asegurarnos de que estés recibiendo el mejor tratamiento posible». La mención de su enfermedad trajo a Lucía de vuelta a la realidad de su situación actual. A pesar de este descubrimiento increíble, su condición seguía siendo una amenaza constante. «Sí, supongo que deberíamos hablar de eso», accedió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, la idea de finalmente tener acceso a un tratamiento adecuado era un sueño hecho realidad. Por otro, temía que su enfermedad pudiera ser una carga para este padre recién encontrado. Roberto pareció leer sus pensamientos. «No te preocupes por nada», dijo con firmeza. «Vamos a enfrentar esto juntos. Tengo los recursos y los contactos para asegurarnos de que recibas la mejor atención médica posible». Lucía asintió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir esperanza real sobre su condición. «Gracias», dijo suavemente. Es abrumador todo esto, pero estoy agradecida». Roberto sonrió apretando suavemente su mano. «Yo soy el agradecido, Lucía».
Por fin te he encontrado, y no pienso perderte de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones. Roberto insistió en que Lucía se sometiera a un examen médico completo en la misma clínica privada. Los resultados confirmaron la gravedad de su condición renal, pero también trajeron una noticia inesperada y potencialmente transformadora. «Señor Montero», dijo el doctor mirando a Roberto y Lucía con una mezcla de profesionalismo y emoción contenida, «los resultados indican que usted es un donante compatible para su hija». La noticia cayó como una bomba en la habitación. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, mientras que Roberto se quedó momentáneamente sin palabras. «Eso significa», comenzó Lucía sin atreverse a completar la pregunta. El doctor asintió. «Significa que existe la posibilidad de un trasplante de riñón de padre a hija. Por supuesto, necesitaríamos realizar más pruebas y evaluaciones, pero en principio es una opción viable». Roberto se volvió hacia Lucía, sus ojos brillando con determinación. «Lo haré», dijo sin dudarlo. «Si es posible, si puede ayudarte, lo haré sin pensarlo dos veces». Lucía se sintió abrumada por la emoción. La idea de que este hombre, a quien apenas conocía hace unos días, estuviera dispuesto a donarle un órgano, era casi incomprensible. «Pero, ¿estás seguro?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es una cirugía mayor y apenas nos conocemos». Roberto tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Lucía, eres mi hija. He pasado 30 años buscándote, soñando con el día en que pudiera volver a verte, a abrazarte. Si puedo darte no solo eso, sino también la oportunidad de una vida saludable, lo haré sin dudar. No hay nada en este mundo que desee más que verte bien, feliz y con un futuro por delante». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras escuchaba estas palabras. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. No solo había encontrado a su familia, sino que también se le presentaba la posibilidad de una cura para su enfermedad. El doctor, conmovido por la escena pero manteniendo su profesionalismo, intervino. «Por supuesto, necesitaremos realizar más pruebas y evaluaciones antes de proceder con cualquier cirugía, y ambos deberán someterse a asesoramiento psicológico para asegurarnos de que están preparados para este paso. Pero si todo sale bien, podríamos estar mirando a una solución a largo plazo para la condición de Lucía». Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas, consultas con especialistas y sesiones de asesoramiento psicológico. A través de todo esto, Lucía y Roberto tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, de llenar los vacíos de 30 años de separación. Roberto le contó historias de su infancia, mostrándole fotos y videos que había guardado celosamente durante todos estos años. Lucía se vio a sí misma como una niña pequeña, riendo y jugando en los brazos de sus padres, una imagen que contrastaba fuertemente con los recuerdos borrosos de su vida en el orfanato. También le habló de su madre, de cómo había luchado contra la depresión después de la desaparición de Lucía, de cómo nunca había perdido la esperanza de encontrarla. Lucía lloró al escuchar estas historias, lamentando la pérdida de una madre a la que nunca llegaría a conocer, pero sintiéndose conectada a ella a través del amor que claramente le había profesado. Por su parte, Lucía compartió con Roberto las luchas y triunfos de su vida. Le habló de sus días en el orfanato, de cómo había aprendido a cocinar y cómo eso se había convertido en su pasión y su medio de vida. Le contó sobre los desafíos de vivir con una enfermedad crónica, de cómo cada día era una batalla por la supervivencia. Roberto escuchaba todo esto con una mezcla de admiración y dolor. Admiración por la fuerza y resiliencia de su hija, y dolor por todo lo que había tenido que pasar sola. «Eres increíble, Lucía», le dijo un día, mientras compartían una taza de café en el apartamento de ella. Roberto había insistido en ver dónde vivía su hija, y aunque al principio Lucía se había sentido avergonzada por la modestia de su hogar, la reacción de Roberto la sorprendió. «Este lugar es un testimonio de tu fuerza», dijo, mirando alrededor con respeto. «Has construido una vida por ti misma, contra viento y marea. Estoy tan orgulloso de ti». Estas palabras significaron más para Lucía de lo que podía expresar. Toda su vida había luchado por sobrevivir, por salir adelante, y ahora, por primera vez, alguien reconocía y valoraba esa lucha. A medida que se acercaba la fecha programada para la cirugía de trasplante,
Lucía se encontró lidiando con una mezcla compleja de emociones. Por un lado, estaba la esperanza y la emoción ante la posibilidad de una vida libre de la enfermedad que la había acosado durante tanto tiempo. Por otro, sentía una profunda preocupación por Roberto y los riesgos que implicaba la cirugía para él. «No tienes que hacerlo», le dijo una noche, mientras cenaban juntos en el lujoso apartamento de Roberto. «Ya has hecho tanto por mí, encontrarme, aceptarme en tu vida. No necesitas arriesgar tu salud también». Roberto la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Lucía, mi niña», dijo suavemente, «hacer esto por ti es lo más significativo que podré hacer en mi vida. Durante 30 años he vivido con el dolor de haberte perdido, de no haber podido protegerte. Ahora tengo la oportunidad no solo de tenerte de vuelta en mi vida, sino de darte un futuro saludable. No hay nada que desee más en este mundo». Lucía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos una vez más. Parecía que no podía dejar de llorar estos días, pero por primera vez en su vida eran lágrimas de alegría y gratitud más que de dolor y desesperación. «Gracias», susurró, incapaz de encontrar palabras más elocuentes para expresar la profundidad de su gratitud. Finalmente, llegó el día de la cirugía. El hospital estaba en silencio en las primeras horas de la mañana cuando Lucía y Roberto fueron ingresados. El equipo médico los preparó con eficiencia profesional, pero Lucía pudo notar la emoción contenida en sus ojos. Claramente, la historia de este padre y esta hija reunidos después de 30 años, ahora unidos literalmente por un acto de amor y sacrificio, había tocado a todos los involucrados. Antes de ser llevados a sus respectivos quirófanos, Roberto y Lucía tuvieron un momento a solas. «Te amo, hija mía», dijo Roberto, su voz cargada de emoción. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Encontrarte, conocerte, ver la mujer increíble en la que te has convertido, es más de lo que jamás me atreví a soñar». Lucía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre con fuerza. «Yo también te amo, papá», dijo, la palabra papá aún sintiéndose nueva y maravillosa en sus labios. «Gracias por no rendirte nunca, por encontrarme, por darme una segunda oportunidad en la vida». Con un último abrazo, fueron separados y llevados a la cirugía. Las horas que siguieron fueron un borrón de ansiedad y esperanza para ambos. Cuando Lucía despertó de la anestesia, lo primero que vio fue el rostro sonriente de su padre en la cama de al lado. A pesar del dolor postoperatorio y la desorientación, sintió una oleada de alivio y alegría al verlo despierto y aparentemente bien. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roberto, su voz ronca pero llena de preocupación. «Como si me hubieran abierto y removido un órgano», bromeó Lucía débilmente. «¿Y tú?». Roberto rió suavemente. «Más o menos lo mismo, pero feliz, increíblemente feliz». El doctor entró en ese momento, su rostro radiante. «La cirugía fue un éxito total», anunció. «El riñón de Roberto está funcionando perfectamente en el cuerpo de Lucía. Los días y semanas siguientes a la cirugía fueron un periodo de recuperación y ajuste para Lucía y Roberto. Ambos se sometieron a rigurosos controles médicos y terapias de rehabilitación, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. La recuperación de Lucía fue particularmente notable. Con cada día que pasaba, sentía cómo las fuerzas volvían a su cuerpo, cómo la fatiga crónica que había sido su constante compañera durante tantos años comenzaba a disiparse. 6 meses después de la cirugía, Lucía estaba de pie frente a su antiguo puesto de comida en la calle. Roberto estaba a su lado, observando con una mezcla de orgullo y nostalgia cómo su hija saludaba a sus antiguos clientes y vecinos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Roberto suavemente. «Sabes que no tienes que trabajar si no quieres». «Puedo», Lucía lo interrumpió con una sonrisa. «Papá, aprecio tu oferta, de verdad, pero esto es parte de quién soy. Quizás ya no necesite vender comida en la calle para sobrevivir, pero quiero hacerlo porque me hace feliz. Además, tengo una idea mejor». Con un brillo de emoción en sus ojos, Lucía le contó a Roberto su plan. Quería abrir un restaurante, uno que no solo sirviera la comida deliciosa que había sido su pasión durante tantos años, sino que también ofreciera oportunidades de empleo y capacitación a personas que, como ella,
habían enfrentado dificultades en la vida. Roberto escuchó con atención, su corazón hinchándose de orgullo ante la compasión y visión de su hija. «Es una idea maravillosa, Lucía», dijo cuando ella terminó de explicar, «y quiero ayudarte a hacerla realidad». Un año después de la cirugía que les cambió la vida, Lucía y Roberto cortaron juntos la cinta en la gran inauguración de Segundas Oportunidades, el nuevo restaurante de Lucía. El lugar era acogedor y elegante, con un menú que mezclaba los sabores tradicionales que Lucía había perfeccionado en sus años en la calle con toques gourmet innovadores. Pero lo más importante era el personal. Lucía había cumplido su promesa de contratar a personas que necesitaban una segunda oportunidad en la vida, ex convictos en busca de redención, madres solteras luchando por mantener a sus hijos, jóvenes que habían dejado la escuela, pero estaban ansiosos por aprender. A cada uno de ellos, Lucía les ofrecía no solo un trabajo, sino también capacitación, apoyo y, sobre todo, la creencia de que podían cambiar sus vidas. Mientras observaba a su hija moverse entre los invitados a la inauguración, saludando a todos con una sonrisa cálida y genuina, Roberto sintió que su corazón rebosaba de amor y orgullo. Lucía no solo había sobrevivido a las adversidades que la vida le había impuesto, sino que había emergido de ellas con una fuerza y compasión extraordinarias. Al final de la noche, cuando el último invitado se había ido y solo quedaban Lucía y Roberto, se sentaron juntos en una de las mesas del restaurante, compartiendo una taza de café. «¿Sabes?», dijo Lucía mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. «Hubo un tiempo en el que pensé que moriría sola en la calle, sin que nadie supiera o se preocupara por mí. Y ahora tengo todo esto. Un padre que me ama, una salud recuperada, la oportunidad de ayudar a otros. A veces me cuesta creer que todo esto sea real». Roberto tomó la mano de su hija entre las suyas, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es real, mi niña, y te lo mereces todo. Has pasado por tanto, has luchado tan duro. Estoy tan orgulloso de ti, Lucía, y sé que tu madre también lo estaría». Lucía sonrió sintiendo una paz y felicidad que nunca antes había experimentado. «Gracias, papá, por todo, por no rendirte en tu búsqueda, por encontrarme, por darme una segunda oportunidad en la vida. Te amo». «Y yo te amo a ti, mi Lucía», respondió Roberto, su voz llena de emoción. Mientras padre e hija compartían este momento íntimo, la luz de la luna se filtraba por las ventanas del restaurante, iluminando suavemente el espacio. En la muñeca de Lucía, la pulsera de cuentas azules brillaba tenuemente, un recordatorio constante del viaje increíble que la había llevado a este momento. Era más que un final feliz, era un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades. Lucía y Roberto habían encontrado no solo el uno al otro, sino también un propósito compartido: usar su historia de reunión y redención para inspirar y ayudar a otros. Y mientras miraban hacia el futuro, ambos sabían que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos cualquier desafío que la vida les presentara.